Buenos días, soy la licenciada Mirta Espinosa y vamos a comenzar el desarrollo de este módulo de Sociología de la Educación planteando brevemente cuáles son los materiales con que ustedes van a contar para el trabajo de la cátedra. Como vemos en el pizarrón que tenemos detrás, los materiales de trabajo van a ser un cuadernillo denominado Cuadernillo de Sociología de la Educación, que aparece numerado como 1, que ese es el material teórico básico de cátedra. En ese mismo cuadernillo nosotros hemos incluido un cuadernillo más pequeño al final que contiene las actividades con las que se van a poder trabajar cada uno de los temas, cada una de las propuestas de Sociología de la Educación. El propósito de este cuadernillo de actividades que quedó incorporado al final es que ustedes puedan ir integrando las distintas categorías teóricas que vamos a trabajar en la clase de hoy. El mismo cuadernillo está dividido en 4 actividades, una por cada una de las unidades de la que consta el módulo. Además, es muy importante señalar que en el cuaderno 1 está explicitado en la página número 3 cuál va a ser el trabajo final y cuáles van a ser los requisitos que ustedes deberán cumplimentar para el desarrollo de este trabajo. Les vamos a pedir muy especialmente que se fijen bien cuáles son los criterios para la presentación del mismo, tanto criterios formales como los criterios académicos. Dicho esto, vamos a comenzar el desarrollo de la cátedra. Vamos a empezar este primer momento planteando cómo se constituye la sociología de la educación como disciplina. Como nosotros vemos en el propio nombre, la sociología de la educación es un campo que se constituye a partir de 2 campos de saberes que son básicamente la sociología y la pedagogía. Esta disciplina se nutre además de saberes de otros campos que constituyen todos el campo de las ciencias sociales, a saber la historia, filosofía y demás ciencias que ustedes van a ir trabajando a lo largo del desarrollo de la licenciatura en gestión. Como todos los conceptos del campo de las ciencias sociales, la sociología es un concepto polisémico. Cuando nosotros planteamos que un concepto es polisémico, a lo que nos estamos refiriendo es que puede tener distintos modos de interpretación, que a un concepto de la sociología y específicamente de la sociología de la educación no se le puede atribuir un único significado, sino que según los marcos referenciales, los marcos teóricos en que nosotros nos situemos, vamos a estar haciendo distintas adjudicaciones de sentido. Esto que parece en una primera mirada muy compleja, una cuestión muy compleja, lo vamos a ir desarrollando. Lo que queremos decir de un modo sintético es que los fenómenos sociales no tienen un único modo de interpretación. Queremos decir además en este primer momento que el positivismo es un primer marco teórico referencial, es el modelo de ciencia con el que podemos decir se inicia el desarrollo de la sociología y que le va a posibilitar estatuirse como ciencia. Posteriormente vamos a ir viendo a lo largo de la historia de la constitución del campo otras matrices teóricas que podemos denominar también otros paradigmas. Para poder ayudarnos en este primer planteo, vamos a mirar la primera diapositiva. Observamos en ella 3 conceptos que consideramos claves en el campo de la sociología. Uno de ellos es sociedad, el otro sujeto y el tercero cambio social. Cuando nosotros vayamos trabajando las matrices teóricas o los paradigmas, como dijimos hoy, por esta característica de la polisemia que tienen los conceptos o categorías en el campo social, vamos a ir viendo cuáles son los sentidos que tiene cada uno de ellos en cada paradigma. Por lo pronto, vamos a conversar sobre esta categoría sociedad,
diciendo que la sociedad es aquella porción de la realidad que explica la naturaleza del conjunto de la vida humana, siempre en un espacio y en un tiempo determinados. Cuando nosotros hablamos del sujeto, decimos que lo social no puede explicarse nunca como una totalidad, como un conjunto, ya que los individuos componen la sociedad e intervienen activamente en la construcción de ella. Cuando hablamos de cambio social, estamos planteando una categoría clave en la vida de la sociedad que se caracteriza, lo social tiene una naturaleza, decimos, que se caracteriza por estar en permanente cambio, aunque estos cambios nunca son universales ni constantes. Entonces, tenemos aquí 3 tópicos que van a ser recurrentes en el trabajo de las matrices o de los paradigmas. Pasamos ahora entonces a la segunda diapositiva. Cuando comenzamos a hablar del campo de la sociología de la educación, dijimos que había un primer paradigma que era el paradigma que había hegemonizado, que había dominado el campo de la sociología al comienzo de su desarrollo como ciencia. Lo podemos denominar paradigma, y lo vamos a encontrar en el módulo de sociología con estos nombres, como paradigma dominante, también teorías del orden, y también puede estar nombrado como teorías no críticas. Decíamos que habían hegemonizado el campo porque la sociología comienza con una fuerte marca positivista, que es un modelo de investigación científica que toma prestado elementos del campo de las ciencias naturales. En este modelo científico, la idea de conocimiento es un conocimiento que es neutro, un conocimiento que habla de la posibilidad de construir respecto de lo social, del conocimiento de los fenómenos sociales, saberes con objetividad y con la posibilidad de poder manejar datos empíricos. Otra idea fuerte en este paradigma positivista es la idea de que los conocimientos que se construyen tienen validez universal. Es decir, este modelo se construye como un modelo de análisis aplicable a cualquier sociedad. Es un modelo de investigación de las ciencias sociales que posteriormente, dentro del mismo paradigma, va a ser complementado con otros elementos de otra teoría que se va a conocer como teoría estructural funcionalista, que nosotros vamos a situar alrededor del año 1950-1960. Cuando nosotros decimos que en el campo de la sociología el paradigma con el cual nos iniciamos es el positivismo, vamos a nombrar allí a un representante, a un autor que consideramos que es el fundador de la sistematización de este campo, que es Émile Durkheim. Esto se produce a principios del siglo XX. El segundo momento dentro de este paradigma y dentro de las teorías del orden, que es del estructural funcionalismo, vamos a nombrar a otro representante o a otro autor que podemos referenciar, ubicándonos ya alrededor de 1950, que es Talcott Parsons. Entonces, respecto a este paradigma dominante, vamos a trabajar la relación sujeto-sociedad. Es decir, nosotros vamos a tomar 2 de los tópicos que decíamos que aparecen en todos los paradigmas. Cuando planteamos la relación sujeto-sociedad, esta matriz teórica nos está planteando es la existencia de un orden social, es decir, de una idea de sociedad que está concebida como sistema que está siempre en equilibrio, una especie de organismo, por eso se plantea que es una teoría organicista, compuesta por distintas partes, donde cada una de las partes va a cumplir funciones. Pero siempre está en esta idea planteada la cuestión de totalidad. Siempre estamos pensando que cada una de esas partes trabaja, desarrolla una función en el sentido de asegurar el funcionamiento como totalidad.
Otra idea importante que hay que destacar en este punto es la idea de que lo que sostiene, lo que funda esta cohesión, este consenso que hay entre las distintas partes, es un núcleo, una especie de núcleo duro que lo funda, que es un sistema normativo. Esto es un sistema de normas y valores sociales que son siempre supraindividuales, es decir, cuando decimos supraindividuales nos estamos refiriendo que va más allá de las personas individuales, que es preexistente a los individuos y que los individuos van a incorporar estas normas y valores en lo que se va a conocer como el proceso de socialización. El proceso de socialización es justamente esto, es este mecanismo de cada uno de los sujetos por el cual incorpora estas normas y valores. Entonces, vamos a hablar de que los sujetos desde este paradigma, desde esta primer teoría, construyen una personalidad social incorporando valores, conductas, actitudes que tienen que ver con este núcleo duro que existía previamente, o sea, existe como consenso social. Dentro de este mismo paradigma lo que vamos a plantear es la existencia de roles sociales. Estos roles que cada individuo va a asumir como propio y va a incorporar a su subjetividad son modelos de acción, es decir, son modos de comportamiento sociales deseables y esperados por la sociedad. Es muy importante en este punto incorporar la idea de la teoría de los roles. Cuando los positivistas y posteriormente el estructural funcionalismo plantean la teoría de los roles, de lo que estamos hablando es de que cada individuo ocupa en esta estructura social, en este sistema siempre en equilibrio, un lugar social que está predeterminado, un lugar social que tiene que ver con un estatus, un determinado estatus social, se corresponde con una posición social, y esto tiene que ver con las capacidades individuales, con las aptitudes personales que cada sujeto ha tenido para adaptarse de manera exitosa al sistema social. Es decir, para que el individuo pueda desarrollar una función social que le permita ocupar un rol, ocupar un lugar determinado dentro de este sistema. Otro punto interesante que hay que sumar en este momento del planteo es la idea, y también podemos pensarlo como concepto, de cambio social. Si nosotros estábamos planteando que el orden social es un sistema, que estamos hablando con una idea de estructura social como totalidad, el cambio social en esta perspectiva es entendida como una idea de desarrollo social, como progreso social que tiene un modo indefinido. Es decir, los positivistas desarrollaron una idea de progreso que tiene que ver con lo que era el marco histórico en el que se fue planteando, en el cual la naturaleza dinámica social, o sea, este movimiento que habíamos planteado previamente, que es propio, distintivo de lo social, me permite elaborar leyes sociales universales y poder postular un progreso social indefinido. Dijimos que el primer momento de estas teorías del orden estaba marcado o estaba señalado por el positivismo a principios de siglo y que posteriormente, alrededor de 1950, aparecía el estructural funcionalismo. Entre las ideas que el estructural funcionalismo le aporta a esta teoría está la idea de conflicto. En este sentido es importante dejar bien claro que si bien se incorpora esta idea de conflicto social, el sentido que se le da es que el conflicto es vivido como una disfunción, como una desviación de los parámetros, de las normas y valores establecidas por lo que habíamos planteado como aquel núcleo normativo, pero que de ninguna manera significa la ruptura de este sistema o de esta totalidad. Lo que van a sostener los estructural funcionalistas
es que el mismo sistema tiene los anticuerpos, y volvemos aquí un poco más atrás a la idea de organismo, como para volver las funciones a la normalidad, como para restaurar el equilibrio de este sistema. Vamos a incorporar a esta dinámica que planteamos de cómo ve esta teoría el sujeto en relación con la sociedad, vamos a incorporar esta categoría de educación. ¿Cómo van a ver estos paradigmas dominantes la idea de educación? Podemos decir en este punto que la educación va a tener un rol fundamentalmente de integración social. Es decir, si nosotros habíamos planteado que el individuo va a constituir su subjetividad adaptándose al sistema social, lo que la educación va a hacer es colaborar en que el individuo logre asimilar un modelo exitoso de adaptación social. Vamos a hablar en términos de educación de motivaciones de logro. Algunos de los elementos, algunos de los conceptos de estas teorías todavía subsisten hoy en los discursos educativos, como por ejemplo, todavía oímos hablar hoy de expectativas de logro. Esta es una categoría creada por Talcott Parsons, hablando justamente de esto, cuáles son aquellos logros, cuáles son aquellas aptitudes que el individuo debe tener para ser un sujeto exitoso, para poder cumplir una función y encontrar cuál es su rol, su espacio en esta sociedad. Vamos a plantear también dentro de este mismo paradigma que la educación va a ser un factor de adaptación y progreso. Estas ideas de educación todavía impregnan, todavía penetran fuertemente el imaginario social de docentes y de la comunidad escolar toda. Esta idea de la educación promoviendo la posibilidad del sujeto para el éxito escolar. La educación va a tener una función básicamente conservadora. Y decimos esto porque de lo que se va a tratar aquí es de garantizar la reproducción de este orden social, de este modelo social, garantizar la no ruptura del equilibrio de este sistema. Dentro de este modelo de educación, la sociedad, el educador va a tener un rol de ser básicamente el transmisor de la cultura. Lo que estamos diciendo es entonces que el educador va a actuar como un agente del Estado en el sentido de que va a ser aquel que tiene delegada la función de transmitir aquellas normas y valores que hacíamos referencias anteriormente. Además de la escuela va a haber otros agentes socializadores. Por supuesto que vamos a contar a la familia, vamos a contar a la iglesia, vamos a contar a los clubes, vamos a contar a los medios de comunicación social. Pero sin duda es necesario enfatizar que la escuela va a cumplir un papel socializador de primer orden. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva. Fíjense, allí tenemos la relación sujeto-sociedad, donde nosotros planteamos cuál es la dinámica que se establece entre el sujeto y la sociedad, y posteriormente tenemos el punto de la educación y todo esto que yo estaba planteando. La educación como responsable de la transmisión cultural, que se va a encargar de transmitir los valores de la sociedad, que se va a encargar de que esa socialización a la que hacíamos alusión sea un proceso exitoso. Sin duda, en este modelo es el Estado quien decide, en nombre del bien común por supuesto, cuál es el tipo de educación que los sujetos que son miembros de esa sociedad deben recibir. Entonces, dentro de la escuela, de lo que se trata es de lograr alcanzar esas metas. Dentro de la escuela, en este paradigma, lo que va a buscar en la propuesta educativa es cumplir las expectativas de logro. Este es un modelo que es fundamentalmente histórico, es un modelo que puede servir para el análisis de cualquier sociedad. No realiza ningún tipo de cuestionamientos políticos. Como decíamos, al tomar el modelo de las ciencias naturales, sostiene la neutralidad de los saberes.
sostiene que respecto a lo social, respecto a lo que acontece en el orden de los fenómenos sociales, lo que nosotros podemos hacer es describir y explicar, de ninguna manera emitir juicios de valor. Respecto a autores de referencia, habíamos nombrado, vemos allí la siguiente diapositiva, habíamos nombrado a Émile Durkheim, decíamos que era era el fundador, el que había logrado sistematizar, darle mayor sistematicidad al campo. También nombramos a Talcott Parsons. En la Argentina podemos nombrar como representante nacional a Juan Carlos Agullo, y también vamos a nombrar a Gino Germani y Guy Roger. Esto no quiere decir que sean los únicos autores, ni tampoco queremos decir que con estos conceptos que hemos planteado nosotros agotamos todas las corrientes que representan o que componen la matriz teórica del positivismo y del estructural funcionalismo, ¿sí? Me gustaría, cerrando este punto, leerles una definición de educación planteada justamente por Émile Durkheim. Émile Durkheim, allí citado, nos dice: la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que aún no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño un número de estados físicos, intelectuales y morales que reclaman de él, por un lado, la sociedad política en su conjunto y por el otro, el medio social al que está particularmente destinado. Volvemos a decir, el lugar que vamos a ocupar en la sociedad depende entonces de nuestra adaptación exitosa, de nuestras aptitudes y capacidades personales en este paradigma. Vamos a pasar ahora a otro paradigma, al segundo paradigma que ustedes van a encontrar planteado en el módulo de sociología, y miramos la siguiente diapositiva, que tiene que ver con las teorías reproductivas. Las teorías reproductivas se van a plantear como teorías como una matriz de ruptura. Decimos esto porque planteábamos recién que el conocimiento científico era algo neutro, algo apolítico, decíamos tenía características de ahistórico. En este paradigma, nosotros vamos a leer esta frase de Marx que dice: todo proceso de producción es simultáneamente un proceso de reproducción, y vamos a decir, Karl Marx inicia este campo de las teorías críticas provocando una ruptura epistemológica que es revolucionaria en el sentido de que va a sostener de que el conocimiento, además de interpretar la realidad, tiene la potencialidad de transformarla, tiene la potencialidad de cambiarla. Cuando él plantea que todo proceso de producción es simultáneamente un proceso de reproducción, lo que nos está afirmando con esta frase es que en la base de la organización social, de los modos de producción de una sociedad, lo que hay son relaciones sociales. Estos paradigmas, las teorías reproductivistas, lo que van a hacer es denunciar cuáles son aquellos mecanismos de reproducción social y cultural que operan en una sociedad para ocultar justamente la situación de desigualdad social. Lo que van a plantear es esta cuestión de cómo se produce la desigualdad social, cuáles son los dispositivos que se ponen en juego y que cumplen una función de ocultamiento, de develamiento de la injusticia, de la desigualdad social. Van a hacer un análisis del capitalismo, un análisis enfocado en lo social y cultural del capitalismo, denunciándolo, como decía, como un sistema injusto, donde se produce, vemos en la diapositiva, la imposición de una cultura de clases y la legitimación de un orden social, el capitalismo, que es injusto pero que se muestra como el único posible. Esto es lo que muchas veces oímos mencionar como la teoría o la idea del pensamiento único.
Cuando nosotros hablamos de imposición de una cultura de clase, de lo que estamos hablando es de que hay clases que son dominantes, en este caso situadas en el proceso de producción, podemos decir aquellas clases que toman los lugares de las patronales, y clases que son dominadas, en este caso los trabajadores. Lo que van a plantear estas teorías entonces es que lo que produce la movilización en la sociedad y en la historia es la lucha de clases. Marx va a sostener la lucha de clases es el motor de la historia. ¿Por qué se da esta lucha de clases? La lucha de clases tiene que ver con la apropiación desigual de los bienes, y no solamente de los bienes en términos económicos. Como decíamos, ellos plantean, hay patrones y hay trabajadores, hay dueños de los medios de producción y hay empleados que lo único que tienen es su fuerza de trabajo, sino también, y esto es muy importante para nosotros en una licenciatura en gestión educativa, hay una batalla cultural que se está desarrollando que tiene que ver con la posibilidad de apropiación desigual que tienen los sujetos de los bienes simbólicos. Los sujetos sociales no se apropian todos de igual modo de los bienes culturales. Esta apropiación desigual tiene que ver con las distintas herramientas que los sujetos tenemos para poder acceder a lo que nos brinda la cultura. Pensemos, por ejemplo, si es igual las posibilidades de desarrollar un proceso de apropiación exitoso en un niño desnutrido que en un niño que tiene condiciones de nutrición favorables. En esta misma teoría vamos a ver que el Estado opera ejerciendo coerción para el disciplinamiento social. Lo que nosotros vamos a sostener aquí entonces es nuevamente una denuncia respecto a las teorías anteriores. En las teorías anteriores decíamos el Estado define un modelo educativo en nombre del bien común. Lo que estas teorías reproductivistas van a hacer es denunciar que en realidad lo que está operando aquí es un disciplinamiento social, que aquel sujeto que no cumpla con una adaptación exitosa, que aquel sujeto que no tenga de modo individual actitudes personales, capacidades individuales para apropiarse de la cultura, va a ser excluido del sistema. Tanto del sistema social se va a convertir en un marginal, como, pensémoslo en términos educativos, en el sistema educativo. Lo que se está planteando aquí entonces es que el sistema capitalista nos obtura, nos anula la posibilidad de cuestionar el orden social. Como vemos entonces, repetimos nuevamente, esta es una teoría, este es un conjunto de teorías que lo que van a hacer es poner en evidencia el sentido político de las prácticas sociales. Si llevamos esto al plano de la escuela, lo que van a decir los reproductivistas es que la escuela es un agente que cumple la función de impartir, de inculcar a los sujetos la cultura oficial entendiéndola como cultura de las clases dominantes. En esta escuela, en esta institución, el docente va a tener el rol de ser el agente inculcador del sistema. Un rol que es pasivo, un rol que es nuevamente un rol de transmisor de saberes que están producidos por otros sujetos. Respecto a esta idea de cambio social, en esta teoría, recuerdan que habíamos planteado estos tres tópicos, sociedad, sujeto y cambio social, esta teoría va a plantear la posibilidad, como dijimos al principio, utilizando el conocimiento científico y la apropiación de ese conocimiento por parte del sujeto como una herramienta, la posibilidad de la transformación de la sociedad. Es decir, de la ruptura del sistema. Lo que en la anterior era equilibrio, era estructura, era orden, aquí lo que se va a plantear es la ruptura, revolucionar las estructuras tal cual las conocemos. Volviendo a la cuestión de la escuela, lo que va a plantear también muy fuertemente los autores de referencia de este paradigma es que existe un currículum oculto, es decir, que además
de lo que aparece explícitamente, evidentemente, como saberes oficiales, hay toda una serie de conocimientos que el sujeto va incorporando implícitamente y que tienen que ver con modos con la construcción de modelos, de modos de subjetividad para disciplinarse socialmente, para poder producir este efecto de adaptación social y no cuestionar este orden visto como el único legítimo. Es decir, en este paradigma de ningún modo vamos a poder plantear que el docente tenga un lugar en el cambio social, sino que lo que vamos a decir es si la escuela es un agente que reproduce este sistema social injusto, el papel del docente es entonces de agente del sistema, en el sentido de que va a tratar de llevar la cultura oficial a los alumnos. Si vemos la diapositiva siguiente, vamos a ver que esta reproducción que nosotros planteábamos tiene más de una dimensión. Las escuelas, decimos, son reproductoras de este orden social, y fíjense el sentido de denuncia que este planteo tiene, en un sentido económico, porque proporciona conocimientos, habilidades necesarias para que cada clase social ocupe su lugar determinado en la división social del trabajo, es decir, aquí denuncia aquello que la otra teoría veía como normal, esta ocupación de un lugar en la sociedad. En un sentido cultural, nos dicen los reproductivistas, porque distribuye y legitima valores, normas y costumbres, la cuestión moral, los conocimientos de la cultura dominante. Y aquí está lo que decíamos del currículum oculto. Además de los saberes explícitos que transmite la escuela, hay toda una serie de normas, de valores, de comportamientos, de modos de ser, de actuar, de pensar, que son transmitidos al mismo tiempo que el currículum explícito. Seguimos con la diapositiva siguiente y vamos a plantear que la reproducción tiene también un sentido ideológico porque inculcan los sujetos la concepción de un mundo dominante que les hace ver el orden social como un orden establecido justo, como único posible. Esto que planteábamos hoy, que se conoce también con la idea de pensamiento único. Y en un sentido político, porque formando parte del aparato estatal, produce y justifica imperativos económicos e ideológicos que subyacen al poder político del Estado e inculca la no politización de las prácticas escolares en una transmisión neutra del conocimiento científico. Podemos decir entonces que uno de los aspectos clave de esta teoría es poner en evidencia el sentido social de la práctica educativa, poner en evidencia el sentido político de lo que acontece al interior de las escuelas. Lo que va a hacer entonces es despojar al proceso educativo de su inocencia, comenzar a cuestionar fuertemente aquellas nociones de neutralidad, de objetividad que aparecían en el primer paradigma que nosotros habíamos planteado. Respecto a los autores de referencia, volvemos aquí a hacer una aclaración. Si bien todos estos autores se encuadran dentro de este paradigma, en las teorías que ellos esbozan, por supuesto, hay diferencias. Tenemos allí Luis Althusser, a quien se los considera uno de los estructuralistas más duros, más rígidos, porque plantea fuertemente la noción de estructura, denominándolas aparato. Él va a hablar de aparato escolar, aparato del Estado. Tenemos allí a Boulez y Gintis, a Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, fallecido recientemente. Tenemos como exponentes latinoamericanos a Martín Carnoy y un exponente nacional que sería Tomás Vasconi. Otro elemento que es importante señalar dentro de este paradigma es que esta
este planteo de ruptura que se inicia con Carlos Marx está producido por pensadores que no son propiamente del campo de la sociología. Fíjense, estamos hablando de Luis Althusser, que viene del campo de la filosofía, estamos hablando de Bowlus y Ginty, que vienen del campo de la economía, y si nosotros seguimos recorriendo estos y otros autores, vamos a ver cómo paradojalmente estas teorías de ruptura con las teorías sistémicas positivistas están producidas en este momento. Estos paradigmas son paradigmas que han tenido su momento de vigencia al interior de las universidades y los institutos terciarios a partir de la década del 70, donde tienen su más fuerte vigencia, y sin embargo no logran penetrar fuertemente al interior de los demás niveles del sistema educativo. Lo que sí logra el primer paradigma que nosotros planteamos, que eran el positivismo y el estructural funcionalismo. Dijimos, hay un fuerte imaginario positivista, normalista, todavía hoy al interior de nuestras escuelas. Sin embargo, este otro paradigma, el de las teorías reproductivistas, si bien circula y se distribuye al interior de las universidades y los institutos terciarios, no logra permear los demás niveles del sistema. Si nosotros podemos cerrar entonces este primer momento, esta primera etapa del trabajo, planteando algunos elementos que tienen en común estas dos teorías. Un primer elemento que nosotros podemos decir es que ninguna de las dos teorías rompe con esta idea de estructura o de totalidad. Es decir, las dos sostienen la idea de estructura o de totalidad fuertemente. Las dos teorías, fíjense, plantean a la educación como un fenómeno homogéneo. Cuando se refieren a la escuela, hablan de la escuela en términos universales, como si todas las escuelas fueran iguales, el docente, el alumno. Es decir, una idea que tiene que ver con una noción, con una idea abstracta de alumno, de docente, etcétera, etcétera. Las dos, una sosteniéndolo y otra denunciándolo, plantean al docente como mero agente transmisor y socializador de valores universales, en el caso del paradigma dominante, o de la cultura hegemónica, en el caso de las teorías reproductivistas. Si bien una de el paradigma o la teoría positivista y estructural funcionalista van a sostener el tema de que el cambio es algo inmanente y que si se produce algún cambio, esto va a ser siempre al interior del propio sistema, un readecuamiento para volver a componer el equilibrio. Y la otra teoría, las reproduccionistas, van a plantear la ruptura de la estructura. Fíjense que ambas teorías van a hacer foco en el tema de la determinación social. Es decir, van a adjudicar a las estructuras un valor fundante, importante, le van a restar, por lo tanto, importancia, en el caso de los estructuralistas más rígidos, casi al punto de anular la existencia del sujeto, remitiendo fuertemente a las estructuras, y van a plantear esta cuestión de la determinación social diciendo que es lo estructural, diciendo que es la estructura social lo determinante y adjudicando a todo lo subjetivo, al alumno, al docente, a los sujetos que componen la sociedad, un rol absolutamente pasivo, un rol absolutamente anónimo. En este punto terminaría este primer módulo. Me gustaría que respecto a las dudas y planteos que tengan de las categorías, de los conceptos y de las tres matrices teóricas que hemos trabajado,
hagan todas las consultas pertinentes. La dirección fue anotada en el pizarrón y es muy importante que digamos que respecto a este primer punto hay en el cuadernillo de actividades dos propuestas que les van a permitir ir realizando de manera activa la integración de lo que fuimos planteando hasta aquí. Vamos a volver a situarnos ahora en la diapositiva que muestra el cuadro de las tres matrices teóricas que habíamos planteado como tres grandes paradigmas del campo de la sociología de la educación. Trabajamos la primera, la denominada paradigma dominante, y las teorías reproductivistas. Antes de comenzar a desarrollar algunos elementos de las teorías crítico-emergentes, como vemos allí en la diapositiva, me parece que es importante remarcar que a pesar de que estamos haciendo una contextualización histórica, esto no tiene que ser interpretado como que hay una línea de continuidad histórica entre los tres paradigmas, sino que podemos afirmar que en la actualidad, en la sociedad y particularmente en el campo del sistema educativo y de nuestras instituciones escolares, elementos, categorías y los marcos de estos tres paradigmas coexisten y están en plena vigencia. Entonces, volviendo a situarnos en las teorías críticas emergentes, vamos a pasar ahora a mirar otra diapositiva. Este tercer paradigma, denominado así crítico emergente porque señalan una continuidad respecto a las teorías reproductivistas, pero además un campo en emergencia, un campo que aún está en construcción, es muy importante señalar que rompe con los dos anteriores en el sentido de que abandona esta idea de modelos analíticos estructurales. Ya no nos vamos a plantear la sociedad en términos de totalidad o de estructura, sino que vamos a abandonar este modelo sistémico y vamos a plantear una mirada que recupera la capacidad de intervención de los sujetos en lo social. Tenemos allí en la diapositiva una frase de una autora que es referente de esta matriz, que es Agnes Heller, que nos plantea que la vida cotidiana interpreta la relación compleja, contradictoria e histórica de los sujetos con el movimiento social. ¿Qué nos quiere decir Agnes Heller con esta frase? Lo que nos está señalando ella es cuál es la dinámica de esta relación sujeto y estructura. Agnes Heller lo que nos va a plantear es que la relación sujeto-estructura está mediada por las prácticas sociales. Entonces, retomamos esta idea de que abandonamos los análisis macroestructurales, los análisis en términos de sistemas, y nos planteamos ahora una mirada desde este paradigma donde lo social, aunque hay fuertes procesos hegemónicos, aunque hay procesos sociales que determinan la vida de los sujetos, de ninguna manera debe ser entendido como dominación total. Vemos en el pizarrón que hemos anotado dos autores. Ellos son Antonio Gramsci, un neomarxista de principios del siglo pasado, y William, que pertenece a la escuela marxista inglesa, que trabajan esta categoría que yo acabo de incorporar y que aparece recurrentemente citada en nuestro cuadernillo, que es la categoría de hegemonía. Cuando decimos que la dominación social nunca se da en términos absolutos, lo que estamos diciendo es que la intervención de los sujetos posibilita esta cuestión de poder interpelar el orden instituido, poder cuestionarlo y poder plantear la existencia de prácticas alternativas, poder plantear lo que Antonio Gramsci denominó la contrahegemonía, es decir, aquellas prácticas que cuestionan el orden social dado y que también Raymond William en este sentido va a tomar estos elementos de Gramsci y los va a
profundizar diciéndonos que en todo sistema social lo que existe en realidad son procesos hegemónicos, procesos que son complejos, pero que lo que nos están marcando es la posibilidad de cuestionar el orden dado. Lo que nos están marcando es que los sujetos, además de sufrir las fuertes determinaciones, pueden construir algún tipo de resistencia a aquellas cuestiones que plantea la dominación social. Retomando entonces, este tercer paradigma no niega que hay mecanismos de reproducción social en las instituciones sociales, particularmente en la escuela. Lo que dice es que la reproducción nunca se da en términos absolutos y que la hegemonía lo que me está marcando es la posibilidad de existencia en lo social de prácticas que sean alternativas, de prácticas que cuestionen lo dado. Pongamos un ejemplo, cuando estamos trabajando un proceso hegemónico, cuando estamos hablando de un proceso hegemónico social, lo que estamos diciendo es un orden donde los sectores dominantes existen, donde el Estado puede estar en manos de los sectores dominantes, donde las clases sociales dominantes tienen el ejercicio del poder, pero que sin duda existe la posibilidad de expresión de lo que se denominan clases dominadas o subalternas. Por ejemplo, pongamos en un orden donde la existencia de instituciones como sindicatos, instituciones como partidos políticos, existen aún que su prédica, aunque sus ideas cuestionen fuertemente lo que se plantea como orden social y cultural dominante. Entonces decimos, hay hegemonía porque existe la posibilidad de que los sectores sociales subalternos o dominados puedan expresar sus ideas, pueden expresar sus creencias. Lo que sucede además, y esto es también lo que aporta la riqueza de esta categoría hegemonía, es que en un proceso hegemónico los sectores que tienen el poder y la dominación de una sociedad lo que van a tratar de hacer es conseguir la adhesión, la conformidad de estos sectores dominados mediante el ejercicio de prácticas para lograr el consenso, para lograr la adhesión, para lograr la conformidad. Si todo esto fracasa, dice Gramsci, estos procesos de imposición de cultura, de imposición de una ideología como única posible, si todo esto llegara a fallar, dicen Gramsci y otros autores, nos queda la posibilidad de la coerción, nos queda la posibilidad del ejercicio del poder del Estado mediante sus aparatos represivos. En este caso serían el Poder Judicial, las fuerzas policiales. Entonces, ¿qué nos importa recuperar de esta categoría hegemonía? Nos importa recuperar esta posibilidad de aliento que nos abre cuando nos plantea la existencia de prácticas alternativas, de prácticas que pueden ser contrahegemónicas, que pueden contravenir lo existente. En este sentido podemos decir entonces que este paradigma lo que incorpora es una visión desde aquellos sujetos que son los afectados del sistema, desde aquellos sujetos que son los trabajadores, los jubilados, los docentes, todos aquellos que sufren lo que desde las teorías reproductivistas anteriores veníamos marcando como un orden social injusto, un orden social que es exclusor, que está en manos de clases dominantes. Agne Heller, que es esta autora de la cual citábamos la frase, nos va a decir que sosteniendo esta idea que planteaban los reproductivistas de una sociedad dividida en clases y de una división social del trabajo que también la habían tomado anteriormente los positivistas, donde cada uno ocupaba su lugar, los sujetos se apropian del mundo. Y en este sentido, Agne Heller va a marcar
una importante ruptura. Fíjense en la diapositiva. Lo que vamos a plantear es que en este paradigma se rompe con esta noción de socialización, ¿se acuerdan? Como adaptación pasiva, como conformidad al orden social que habíamos planteado, postulando que lo que el sujeto realiza en realidad es una apropiación del mundo en su lucha cotidiana por sobrevivir. La apropiación es un proceso siempre activo, es un proceso vital de los individuos, ¿sí? Entonces, lo que Agne Heller también nos va a decir es que esta apropiación nunca es de la totalidad del mundo social, de la totalidad de los bienes culturales, sino que cada sujeto se va a apropiar de la porción de bienes que le corresponde al lugar del mundo en que lo ha ubicado a él la división social del trabajo. Me parece que esta idea es muy importante para trabajar, porque recuperamos aquí la noción también de un sujeto que es histórico, que va a estar situado en el lugar que le da una sociedad dividida en clases, y vamos a incorporar una perspectiva que, denominándola perspectiva de la vida cotidiana, es una perspectiva que habla desde los sujetos, que habla desde los protagonistas de una construcción activa del mundo, como hombres y mujeres que construyen un mundo, y no desde un sistema que es hegemónico, que es dominante y que no permite la expresión de aquellos hombres y mujeres, de aquellos grupos o clases que no estén en el poder. Entonces, esta perspectiva de la vida cotidiana es una nueva perspectiva. Miramos la diapositiva siguiente y vamos a ver que cuando hablamos de vida cotidiana no la estamos planteando como una sumatoria de anécdotas, como una mirada hacia las rutinas, ni hacia las situaciones de personas particulares. Lo que nosotros decimos es que la vida cotidiana, lo que intentamos con esta perspectiva de la vida cotidiana, es tratar de dar significado a aquella compleja y contradictoria trama de relaciones sociales que se manifiesta en lo cotidiano en los diferentes espacios sociales. Y uno de ellos, recordemos siempre, es la escuela. La vida cotidiana no es un objeto transparente, o sea que no es algo que está allí para ser simplemente develado, algo que puedo leer con una primera mirada. Es un objeto siempre incompleto, y esto tiene que ver con esta frase que habíamos citado, con lo que Agne Heller nos dice en esta frase que anteriormente habíamos citado, que la vida cotidiana tiene que ver con los movimientos sociales y tiene que ver con una visión histórica de la construcción de la sociedad. Como la construcción es siempre histórica, es por supuesto siempre incompleta, es siempre compleja. Es una tarea nunca acabada. Fíjense el último punto, dice, la vida cotidiana es repetitiva, pero no es repetible. Los que no van a proponer autoras como Agne Heller y otras que vamos a posteriormente ver, por ejemplo, Elsie Roswell y Justa Speleta, es entonces una mirada de lo que sucede en lo cotidiano, particularmente Elsie Roswell y Justa Speleta en lo cotidiano de las aulas, atravesando, con el desafío de atravesar eso que se nos aparece allí como evidente y tratando de penetrar en la densidad social que está oculto detrás de eso, ¿sí? Fíjense, la siguiente diapositiva nos plantea que lo cotidiano no es lo situacional, no es lo que se aparece allí, momentáneo, el acontecimiento, porque contiene la huella de la historia. El punto siguiente nos dice, la ruptura, los conflictos que se producen en lo cotidiano, tomemos en este caso, situémonos en este caso en la escuela, crean las condiciones para la desnaturalización de lo inmediato. Esto es necesario, pero no suficiente. Esta perspectiva de la vida cotidiana lo que nos va a plantear
es la posibilidad entonces de romper con esta idea de orden social, con esta ilusión de la armonía que tenemos respecto a cómo se desarrolla la vida social en todos los espacios y particularmente en la escuela. Nosotros planteamos en el cuadernillo que si nosotros podemos ver, a modo de ejemplo, es esto, si nosotros podemos ver en una pelea de dos alumnos en el patio algo más que una cuestión trivial, algo más que un acontecimiento rutinario que acontece todos los días, vamos a poder penetrar en la historia de ese conflicto y poder indagar cómo ese conflicto me está mostrando algo más respecto a la situación de esa institución escolar. Cuando nosotros planteamos la cuestión de la ruptura y de los conflictos, lo que estamos diciendo es que entonces este orden social que habíamos trabajado en el primer paradigma puede ser cuestionado, puede ser interpelado, y que cuando aparecen los conflictos en una institución, en este caso escolar, lo que está marcando es justamente la imposibilidad de esa armonía. Para nosotros es necesario desnaturalizar, es necesario destrivializar esta cuestión que aparece como obvio, como evidente, como de todos los días. Cuando estamos planteando desnaturalizar, lo que estamos hablando es de un proceso que tiene como dos elementos o como dos momentos. Desnaturalizar para nosotros quiere decir convertir en objeto de análisis aquello que se aparece como obvio, como evidente, aquello que está como lo primero manifiesto ante nuestros ojos. Y un segundo elemento de la desnaturalización es reconocer la capacidad del hombre para transformar las cosas. Esto tiene que ver con la idea de apropiación y tiene que ver con la idea de intervención. Con esta idea que decíamos, ahora hablamos de un sujeto activo que interviene de manera vital en la construcción del mundo. Entonces, es necesario someter aquellos conflictos que se nos aparecen a la vista a un análisis crítico, es necesario que trascendamos lo que aparece como evidente y poder investigar profundamente qué es lo que aparece allí. Cuando nosotros pensamos esta idea del proceso de desnaturalización en relación a los docentes, lo que vamos a plantear es que aquellas prácticas docentes que se nos aparecen también como repetitivas y rutinarias, es necesaria someterlas a este proceso de desnaturalización. Vamos a trabajar además en este punto de la vida cotidiana otra noción que nos parece importante. Y esta noción es la noción de autonomía. Vamos a volver un poquito a una diapositiva anterior y vamos a ver que además de hegemonía planteábamos la noción de autonomía como un proceso de construcción colectivo. Cuando nosotros decimos que los conflictos, las rupturas que se producen en las instituciones nos están marcando la necesidad de un análisis crítico, reflexivo, profundo de las prácticas, de lo que estamos hablando es de romper con aquel proceso que Gramsci y otros autores críticos han denominado la alienación de las prácticas. La alienación significa el no dominio de mi propio proceso de trabajo. Cuando nosotros decimos que la tarea del docente es una tarea alienada, lo que estamos planteando es que el docente es un mero transmisor de saberes producidos por otros porque no está puesto, no está situado en un lugar de productor de sus propias prácticas culturales. Entonces, romper la alienación, comenzar a transitar el camino hacia la autonomía, significa cuestionarse de manera crítica la propia práctica. Romper la alienación significa caminar hacia la autonomía, lo que implica recuperar el dominio de mi propio proceso de trabajo. Un autor que
Trabajamos también en el campo de la sociología, aunque él es un filósofo y un psicoanalista, que es Cornelius Castoriadis. Nos plantea que autonomía significa la posibilidad de darse a sí mismo las propias leyes. Y el mismo Castoriadis nos va a plantear que la autonomía nunca puede ser pensada como un proceso individual. Llevado esto al plano de la escuela, en la recuperación de los procesos docentes, del dominio de los procesos docentes, de salir de ese acorralamiento de un lugar de mero transmisor que habíamos planteado en los dos paradigmas anteriores, esto significa la construcción de un proyecto de autonomía, de un proyecto institucional que siempre deberá ser realizado en equipo, que siempre deberá ser realizado de manera democrática y participativa por todos los sujetos que intervienen en esa institución. Decíamos entonces que desde este paradigma lo que planteábamos era la apropiación del sujeto del mundo. Decíamos que la apropiación siempre es desigual según el lugar que ese sujeto ha tenido por su ubicación en la división social del trabajo. Es importante aclarar también entonces en este paradigma que si bien el acceso a los bienes culturales es desigual y que sabemos que la escuela está involucrada en este proceso, tiene un lugar fuerte en este proceso, también es posible, y esto lo vamos a sostener con autoras como Justa Espeleta y Elsie Rowell, plantearnos la escuela como un proceso de construcción donde todos los sujetos, y no solamente los docentes y los directivos intervinientes en ella, participan. Hablamos de construcción social porque hablamos de sujetos que son sociales históricos involucrados en esta construcción. Vamos a pasar ahora a otra diapositiva y relacionamos este tema de la autonomía del docente y de la autonomía colectiva de los docentes y de la posibilidad de construir proyectos con autonomía dentro de las escuelas, con un punto que está en el capítulo 2 de nuestro cuadernillo y que lo vamos a tomar a modo de cierre, que es el tema del neoliberalismo y reformas educativas. Nos vamos a referir brevemente a él. Cuando nosotros hablábamos de autonomía, fíjense que planteábamos la posibilidad de recuperar el dominio de lo que hago dentro del aula, la posibilidad de poder pensar y producir mis propias prácticas áulicas. En relación a esto es muy interesante ver cómo la reforma educativa que llega a nuestro país de la mano del neoliberalismo, Pablo Gentili, un argentino que en este momento está trabajando en Brasil, nos va a plantear que así como hubo un consenso de Washington, que era esta propuesta económica para la reforma del Estado para nuestros países en Latinoamérica, también hubo, dice Pablo Gentili, un consenso de Washington en educación que nos planteó determinados criterios de cómo realizar la modificación del sistema educativo. Nos plantea que dentro de uno de los elementos de la reforma educativa tenemos este tema de la inversión de sentidos. Y relaciono esto con lo de autonomía porque cuando planteamos inversión de sentido decimos que los discursos de la reforma educativa planteaban, entre otras cosas, por ejemplo, el docente como sujeto de la transformación escolar, el docente que iba a ser aquel agente encargado de implementar estas reformas educativas. Fíjense que al mismo tiempo que ocurría esto, los docentes fueron justamente quienes no tuvieron participación en el planeamiento de estas reformas educativas. Fueron reformas pensadas, planificadas
por técnicos y por especialistas, y nuevamente, a pesar de que discursivamente se lo situaba en un rol de transformador, el docente queda simplemente en un lugar de transmisor. A esto le llamamos inversión de sentido, cuando un concepto que aparentemente pertenece a la teoría crítica o en un principio perteneció a la teoría, tuvo un sentido crítico, como por ejemplo docente transformador, aparece apropiado por la reforma y es invertido su sentido. Quiero remitirme ahora al primer punto donde hablamos de la crisis de la institución escolar y planteamos que esta crisis no es sino la expresión de la crisis del Estado capitalista. Vamos a remitirnos acá nuevamente a este autor que nosotros citamos, que es Antonio Gramsci, y vamos a decir con Gramsci que crisis las entendemos como aquellos momentos en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces tenemos un escenario de incertidumbre del futuro y un escenario de fragmentación de lo social en el presente, porque nadie sabe qué va a suceder. Entonces, fíjense, lo que estamos planteando aquí es que lo que sucede al interior de las instituciones escolares tiene relación directa entonces con lo que sucede en el resto del sistema capitalista o del Estado capitalista. A propósito de esto, van a encontrar este tema más desarrollado ampliamente con otros puntos muy interesantes, como por ejemplo el tema de la exclusión social y la territorialización de las escuelas, esto es, las escuelas acompañando la división social de las clases, escuelas pobres en los sectores en aquellos lugares geográficos que las teorías dominantes dominan urbanos marginales, y las escuelas que concentran los niños de clases medias y de los sectores dominantes en circuitos educativos urbanos céntricos o en circuitos educativos ya directamente privatizados. En relación a este último punto, entonces, me gustaría enfatizar esto. Como este ejemplo que dimos de la inversión de sentidos, donde las palabras rebotan en los actos, porque vemos que las reformas plantean cuestiones que después en la realidad concreta son totalmente lo inverso, también vamos a encontrar varios ejemplos en el cuadernillo. Con todo esto que fuimos planteando a lo largo del módulo, las tres matrices y esta cuestión de la reforma escolar, nos parece interesante plantear para cerrar el módulo si es posible pensar hoy entonces una educación pública alternativa. Y esto es, digamos, para poder trascender el plano de los macroanálisis y poder plantearnos más allá de las condiciones económicas, políticas y sociales de nuestra práctica, cómo vivimos esto en el plano de nuestras prácticas cotidianas áulicas. Una de las cuestiones a las que recién nos remitimos y que nos va a permitir contestar que sí es posible comenzar a plantearnos una educación pública alternativa es el tema de poder desnaturalizar las prácticas, poder reconocer que es necesario una ruptura de sentido en estas prácticas que nos son dadas, en estas prácticas que nos están acorralando en un lugar de producción, de repetición, perdón. Y cuando hablamos de lugar de repetición, lo que decimos es, recuperando el docente aquel dominio del proceso de trabajo, recuperando el dominio de lo que hace dentro del aula, está recuperando su lugar de productor cultural, un lugar de producción cultural que le fue siempre negado. Decimos esto porque muchas veces las prácticas culturales de los docentes en las escuelas no son recuperadas por la cultura oficial, por la cultura dominante, no son ni siquiera reconocidas por la propia institución, y entonces sucede que muchas veces esas prácticas valiosísimas se pierden.
Otro elemento importante, totalmente vinculado, que queremos plantear, es que desocultar los mecanismos de poder que hay en las instituciones y cómo opera el poder, esto que decíamos cuando planteábamos los paradigmas reproductivistas, nos va a permitir a nosotros desocultar lo que sucede en la vida cotidiana de las escuelas. Y nos va a permitir trabajar de una manera más consciente, de una manera que produzca la alienación, la ruptura de la alienación en nuestra tarea áulica. Otro proceso que nos parece que es interesante y que debe hacerse es el tema de la recuperación de los procesos culturales de los alumnos y el reconocimiento del espacio de la escuela, del espacio institucional escolar y del espacio áulica como un espacio donde conviven las diferencias sociales y culturales que deben ser tenidas en cuenta, que no pueden ser ignoradas si nosotros decimos que sostenemos un pensamiento crítico. Voy en este punto a leer un pequeño párrafo que me parece que ilustra esto que estoy planteando. La construcción de prácticas alternativas escolares solo es posible descolonizándolas, pero es también recuperando el sentido práctico. Esto implica también, vamos a sostener, la apropiación de instrumentos teóricos que desplacen gran parte de los significados que dominan las formas educativas hoy predominantes. Recordemos que hace un rato decíamos que el imaginario normalista, nutrido de la teoría positivista, todavía es fuertemente hegemónico en nuestras escuelas. Y otra idea también, otra idea que nos parece que es muy importante, es esta tarea que debemos darnos los docentes de transformar la práctica pedagógica en una práctica política colectiva. Y por allí pasa la posibilidad, creemos nosotros, de construir esta escuela pública alternativa. Para convertir a su vez esta escuela pública alternativa en una escuela popular, una escuela que no sea selectiva, una escuela que no excluya, es necesario tener en cuenta algunos elementos. Es necesario al interior de las escuelas la intervención de los docentes y las condiciones de trabajo que faciliten una construcción de una identidad profesional colectiva. Esto quiere decir que esta no es una tarea individual. Esto está relacionado con lo que hablábamos hace un rato de que la autonomía es un proceso necesariamente colectivo. Otro punto que queremos marcar es el reconocimiento y la valorización de la conciencia práctica y de estos saberes acumulados que tenemos muchas veces los docentes, que recién decíamos que como no se valoran, como no son recogidos y no pueden ser procesados a la luz de una teoría científica que le dé solidez científica, muchas veces se pierden. Esto significa poder ejercitar una verdadera práctica política del saber. Otro elemento fundamental es el desarrollo de un pensamiento crítico. Este es el desarrollo, el desafío de poder sostener un pensamiento que nos permita desmantelar, que nos permita desmontar aquellos significados que están instituidos en la escuela, muchas veces como lo único posible o como esto que siempre fue así. Y la construcción, por lo tanto, de nuevos significados que tengan un basamento ético-político. Por último, nos parece indispensable el reconocimiento de los derechos de los alumnos. Recién hablábamos de las prácticas y hablábamos de la existencia de diferencia, y esta idea cerraría el reconocimiento de los derechos de los alumnos y el espacio del aula como un espacio social donde debemos admitir y fomentar la existencia de las diferencias, la convivencia en la diferencia. Con este punto entonces damos por finalizado este módulo de Sociología de la Educación. Muchas gracias.